Bienvenidos a nuestro canal, al cual esperamos les gusten tanto los contenidos que les presentaremos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de la cuarta revolución industrial. A veces la vida te pega en la cabeza con un ladrillo, pero no pierdas la fe. Steve Jobs. La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0 o Revolución Industrial Etapa 4, es la cuarta etapa industrial más importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Esta cuarta etapa se caracteriza por una fusión de tecnologías actualmente en prueba o en desarrollo, lo que está desintegrando las fronteras entre las esferas física, digital y biológica. El concepto de la cuarta revolución industrial fue acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en el contexto de la edición del Foro Mundial 2016. Schwab sostiene que si la tercera revolución industrial es la revolución digital que ha estado en vigor desde mediados del siglo XX, que se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, esferas digitales y biológicas. Esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos. Klaus Schwab lo asocia también con la segunda era de la máquina. Esta Industria 4.0 es la tendencia actual de la automatización y el intercambio de datos, particularmente en el marco de las tecnologías de la manufactura y desarrollo. Principalmente incluye los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas y la computación en la nube. Crea lo que se conoce como fábricas inteligentes. Dentro de la estructura modular de una fábrica de este tipo, los sistemas ciberfísicos controlan los procesos físicos, crean una copia virtual del mundo físico y toman decisiones descentralizadas. En el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos se comunican y cooperan entre sí, al mismo tiempo que lo hacen con humanos en tiempo real y vía Internet. Ambos servicios internos y de organización son ofrecidos y utilizados por los participantes de la cadena de valor. Este concepto de Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra en los prolegómenos de lo que podría llamarse Cuarta Revolución Industrial, o sea, en una fecha próxima a un hito importante en el desarrollo industrial, que se justifique decir que se ha iniciado una nueva fase o una nueva etapa, después del desarrollo de la máquina de vapor y de la mecanización. Segunda mitad del siglo XVIII, después del desarrollo de la electricidad con fines domésticos e industriales, final del siglo XIX, y después de la automatización, siglo XX. La nueva etapa, cuarta etapa, de la transformación industrial, muy posiblemente estará sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio emplazamiento de producción, y caracterizada por un fluido intercambio de información con el exterior, con el nivel de oferta y demanda de los mercados, y o con los clientes, y o con los competidores, y o con las fábricas inteligentes, etc. Primera revolución industrial. La primera revolución industrial abarcó en Europa y en Norteamérica, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El referido fue un periodo en el que las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. Las industrias del hierro y de los textiles, junto con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central en el inicio de la revolución industrial. Segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1870 y 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Fue el periodo de crecimiento para las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo y la electricidad, y el uso de energía eléctrica para crear la producción en masa. Los principales avances tecnológicos durante este periodo incluyeron el teléfono, bombilla, fonógrafo y el motor de combustión interna. Tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, o la revolución digital, se refiere al avance de la tecnología desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. La era comenzó durante los años 80 y está en curso. Los adelantos durante la tercera revolución industrial incluyen el ordenador personal, Internet y la tecnología de la información y las comunicaciones TIC. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones.
Cuarta revolución industrial. Robot industrial KUKA IR16060-60160 del año 1983. La cuarta revolución industrial se basa en la revolución digital, la cual representa nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso en el cuerpo humano. Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos, que incluyen robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las Cosas, IoT, impresión 3D y vehículos autónomos. Anteriores, que se caracterizaron principalmente por los avances en tecnología. Estas tecnologías tienen un gran potencial para continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de las empresas y organizaciones, y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos. Este concepto de una nueva estructuración industrial, o Industria 4.0, fue manejado por primera vez en la Feria de Hannover, Salón de la Tecnología Industrial, en el año 2011, y en la misma feria, pero en el año 2013. Un pormenorizado informe detallando este concepto y sus implicaciones también fue presentado y defendido por un selecto grupo de trabajo e investigación. La evolución de los ámbitos de consumo, su creciente demanda de consumo y la continua búsqueda de innovación son elementos esenciales en el modelo de negocio industrial llamado 4.0, guiado en herramientas tecnológicas y digitales. La revolución industrial 4.0 ha sido el eje principal para lograr una implementación tecnológica en este sector. Se basa en la tecnología IoT, Big Data, robótica, inteligencia artificial, entre otros más. Permite que los procesos sean más óptimos y eficientes para impulsar una mayor productividad. Impactos. La cuarta revolución industrial afectará distintas áreas. 1. Servicios y modelos de negocio. 2. Seguridad y productividad continua. 3. Seguridad TI. 4. Seguridad de maquinaria. 5. Ciclos de vida de productos. 6. Cadena de valor de la industria. 7. Educación y habilidades de trabajadores. 8. Ámbito socioeconómico. 9. Demostración industrial. Para ayudar a entender a la industria, el impacto de la industria 4.0, el alcalde de Cincinnati, John Cranley, firmó una proclamación para declarar Cincinnati una ciudad de demostración de la industria 4.0. 10. Un artículo reciente sugiere que la industria 4.0 puede tener efectos positivos para países en desarrollo como India. La cuarta revolución industrial está transformando la industria y, por tanto, exige un nuevo tipo de profesional capacitado en las tecnologías emergentes de producción. Estos profesionales deben tener competencias en sistemas de conectividad y comunicaciones, lean manufacturing y gestión de operaciones, robótica, impresión aditiva y diseño generativo, IoT, Internet de las Cosas, Cloud Computing, Big Data, visión artificial, realidad virtual y realidad aumentada, Machine Learning e inteligencia artificial, ciberseguridad industrial, blockchain, hiperautomatización, entre otros, hacia la automatización de las fábricas. La industria 4.0 implica la completa digitalización de las cadenas de valor a través de la integración de tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores, desde los proveedores hasta los clientes, para así poder predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente, lo que genera mayor valor a toda la cadena. El objetivo del concepto Industria 4.0 es el de computarizar el mundo de la fábrica. Esto supone la integración técnica de los sistemas ciberfísicos, SCF, en las actividades de producción y logística, así como el uso de Internet en los procesos industriales. Automatización de procesos logísticos. Lo anterior implica un buen grado de automatización y de digitalización de usinas y fábricas, recurriendo a Internet y a los sistemas ciberfísicos, o sea, recurriendo a redes virtuales o gemelos digitales con posibilidades de controlar objetos físicos. Se pueden ir modernizando las plantas fabriles hasta transformarlas en fábricas inteligentes, caracterizadas por una intercomunicación continua e instantánea entre las diferentes estaciones de trabajo que componen las propias cadenas de producción, de aprovisionamiento, de empaque y despacho. La utilización de captores aporta a las máquinas y herramientas de la planta una capacidad de autodiagnóstico de situación que permite un control a distancia, asegurando su eventual retiro de servicio como mejor integración en el sistema productivo global. La forma de comenzar es dejar de hablar y comenzar a hacer. Walt Disney. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten
y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.